Y hoy con Ethereum Bolivia, en las charlas preparatorias rumbo a Ethereum Bolivia 2023, tendremos metodología de Design Sprint con Karen Infante. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos. Pues tenemos el agrado de presentarle de estar aquí con Karen. Nos va a hablar del tema Design Sprint. Karen es una profesional experta en el tema de asesoría y todo eso a startups, ¿no? Ella es founder y gerente de Genera Center, consultor y mentor en transformación digital, tecnologías de la comunicación e innovación, presidente de GeneraNow Association de Innovadores y Asociación, de Innovadores y Emprendedores de Base Tecnológica. Entonces, muchísimas gracias, Karen. Te cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Huáscar, Cecilia, por la oportunidad que me dan de conversar con estos, digamos, valientes que están trabajando el tema de las startups. Es un tema fascinante. Muy poca gente en la época que nosotros empezamos conocían esta temática y ahora es como que no puedes escapar de ella. Cuando empecé con este tema de las startups, decía y teníamos un cowork en el edificio Libertad y a mí me sorprendía mucho que los emprendedores iban donde yo estaba, que yo tenía que estar un tiempo ahí y la gente se podía acercar a mí y yo quería escuchar las ideas y llegaba la gente y me decía, ¿quiere emprender? ¿En qué puedo emprender? ¿Qué me aconseja que puedo aprender? Y uno se pone, lo miraba y decía, si yo tuviera la receta ya hubiese emprendido, digamos, en esa época, ¿no? Y yo sí trabajaba con empresas grandes y hay una cosa que siempre digo, no es lo mismo trabajar con corporaciones donde tienes un especialista de marketing, tienes un especialista de gestión, alguien que te dé los impuestos y tú te concentras en la tecnología. Cuando eres una startup tenés que ver el todo. Y eso es lo que van a aprender en todo esto que están haciendo. Yo en particular me quiero concentrar en esta problemática que encontré en esa época. ¿En qué emprender? ¿Cómo me nacen las ideas de en qué emprender? En ese tiempo, la gran solución que encontré fue el Design Thinking, que lo apliqué durante muchos años y en algún momento lo voy a indicar. ¿Cuándo lo recomiendo el Design Thinking? Cuando no conozco el mercado, no conozco el área, no he entendido a mi cliente. Y hoy día lo que yo les quiero decir es, vamos a trabajar el Design Sprint, ¿no? Este Design Sprint y lo que les voy a compartir, me confirman que sí se puede ver, lo vamos a aplicar para la etapa inicial cuando yo estoy tratando de generar esa idea y diseñar un servicio o producto, ¿no? Para que ya no tenga que ir a preguntarle a alguien en qué emprendo, ¿sí? Me presento principalmente para que me conozcan, aquí tienen mis redes para que sigamos en contacto y charlando de estos temas y también quisiera decirles que una vez que uno entra a este mundo, no es que yo tengo que aprender una metodología, una forma. En realidad debo cambiar el chip, debo abrir la mente. Nosotros apoyamos mucho lo que es innovación abierta, incluso en las empresas y en las corporaciones que atendemos de alguna manera. Y no es solamente el Design Sprint, son muchas cosas. Y tampoco es a lo mejor una herramienta pura. Lo que tengo que aprender como startup es ser ágil, a lograr una propuesta de valor que permita competir con otras empresas que ya están constituidas, que tienen contactos, que tienen capital, que tienen recursos. Entonces, esto es bien importante porque esta metodología desprendida de un chip innovador, de un mindset innovador, es muy difícil que la lleves adelante. Ahora, ¿por qué es necesario el Design Thinking, el Design Sprint? Generalmente nos han educado que Calvin dice, quiero algo nuevo, y todo el mundo empieza a decir, a ver, mis ideas, y empieza la lluvia de ideas. No, el proceso no empieza ahí. Se necesita sensibilizarte con la persona. Necesitas comprender. Si eres del área tech, que es a los que me gusta hablarles en primera instancia, tienes que entender
que no todo el mundo tiene la forma de pensar que tú tienes. Y no estamos desarrollando solo para nosotros, estamos desarrollando para una persona que tiene otras características, otra forma de pensar, otra manera, que debo sensibilizarme a eso. Y también, en el caso de un país como Bolivia, encontrar qué tecnológicamente es factible. Porque yo puedo querer trabajar todo lo que es Machine Learning, puedo querer trabajar muchas cosas, pero el tema es que yo voy a pivotear o trabajar o encontrar mi solución perfecta, pero tengo un tema que es que en Bolivia un 11% de la población, a lo mejor 30% con el COVID, es una early adopter que le llamamos, que son adoptadores tempranos, que son los que captan las ideas nuevas. Y va a subir un poco más con todos los que están conectados, pero hay un conjunto de personas en Bolivia que no utiliza la tecnología. Ahora, no te asustes porque nosotros no tenemos que desarrollar soluciones solo en Bolivia, tenemos que desarrollar para un mercado. ¿Está bien? Ahora, aparte de encontrar qué es tecnológicamente factible para llegar a donde quiero ir, también tengo que analizar qué es lo que es viable como negocio para mí startup, así encontrar una gran oportunidad para el mercado. Este viable, cuando vean lo que es Business Model Canvas o Lean Canvas, van a tener en cuenta que uno de los elementos, te diría yo, analiza cliente, encuentra tu propuesta de valor, y en Bolivia o en ciudades intermedias donde no hay recursos, piensa en tus aliados. Siempre ese es el camino desde mi óptica para hacer cosas cuando no tienes mucho capital. ¿Y qué es el Design Sprint en sí? Es un método ágil que promete que en 5 días vas a poder resolver problemas y generar soluciones si ya tienes ese mindset innovador. Es creado por Jane Knapp en Google Ventures en el 2010. Su objetivo es resolver problemas, testear ideas y acelerar la innovación. Les recomiendo este libro que está aquí, lo pueden encontrar, que muchos dicen que ha nacido del Design Sprint, ¿no? Del Design Thinking, perdón, o que ha tenido esta relación. ¿Qué beneficios me da el Design Sprint? Mayor eficiencia en la toma de decisiones porque me permite analizar el problema en profundidad, pero rápidamente. Validación temprana de los conceptos. Reducción de riesgos y costos porque minimizo el tiempo y el aprendizaje que voy a hacer. Y una cosa que para mí es fundamental. Como no tenemos a lo mejor toda la capacidad innovadora ni todas las herramientas en una sola profesión, fomenta la colaboración y trae herramientas de inteligencia colectiva. Yo puedo ser muy bueno técnicamente, tecnológicamente, pero necesito que alguien de marketing me apoye. Y no se van a reír, pero en el equipo de Genera tenemos psicólogos y tenemos también gente del ámbito de la economía, porque esas dos visiones son necesarias para entender cómo vamos a trabajar ya en el contexto completo. ¿Cuáles son los elementos claves de Design Sprint? En primer lugar, el tema de la duración. En algunos casos, en algunas empresas, he tenido que aplicarlo en más de 5 días porque obviamente no te van a asignar al personal 5 días. Hay técnicas que utilizamos y también complementamos. Lo hemos utilizado cuando ganamos con René Salomón y demás, que Santa Cruz sea, por ejemplo, una ciudad innovadora, que La Paz también lo sea. Hemos logrado, Tarija también estuvo, a través de desarrollar ideas, a través de equipos multidisciplinarios. Y la importancia también es clave que donde voy a desarrollar sea un espacio de trabajo dedicado, sea físico o sea virtual, ¿no? Utilizar las herramientas de grupos de trabajo, utilizar herramientas visuales, utilizar técnicas que están relacionadas al Agile, como el barco, como técnicas relacionadas al manejo de herramientas, etcétera, colaborativas, de planificación, etcétera. ¿Y cuáles son las etapas del Design Sprint? Primera técnica que algunos recomiendan que sea por días. Primera etapa es entender
donde uno puede en algún momento tener un mapa y elegir una meta. ¿Cuál es la diferencia con el design thinking? Que en el entender estás partiendo de que ya conoces al cliente y vas a explorar su problema, el verdadero dolor, lo que es el insight que vamos a hablar más adelantito. La segunda tarea es idear, ¿no? En cambio, en el design thinking es la tercera etapa porque pasa por una etapa previa, que es la definición, donde yo puedo usar técnicas como los 5 porqués o, por ejemplo, los famosos how-to. La idea es que en el idear se llegue a desarrollar varias soluciones. Una técnica favorita en esto es el Crazy 8, que implica que las personas no se concentren en una sola idea. En realidad, aquí la cosecha de ideas es la riqueza. No porque voy a tomar una idea en particular, sino porque voy a generar una sinergia. En el caso de IDEO, utilizan la técnica del consejo de ancianos, que es ese grupo de personas que en base a su experiencia real puede definir qué en particular puede fusionar de las ideas, para ya en el tercer punto decidir cuál es la mejor basada en analizar puntos en contacto. Hay herramientas de votación, lúdicas, también de trabajo, etc. Y el siguiente día es prototipar, que es construir un prototipo realista en base a las características que hemos decidido en el tercer día. Esto del prototipar, una de las herramientas que consideramos que puede ser, aparte del storytelling, pueden utilizar los mock-ups, las historias de usuario o simplemente cajas de cartón, materiales reciclados. ¿Cuál es el concepto que lo vamos a ver después? Es que la gente tenga una idea real de lo que va a poder ser el proyecto y pueda también manejarlo. El quinto día, el validar, es probarlo con potenciales clientes. En el caso del Design Thinking, empiezo en el cliente y termino en el cliente. En el caso del Design Sprint, acepto que el cliente puede ya estar considerado, que el cliente ya trabajó conmigo antes y entonces yo puedo analizar sus potenciales clientes. Para mí, una frase que les guardo de las startups es: no piensas qué vender primero, sino piensa qué te quieren comprar, ¿no? Es ver cuáles son nichos de mercado desatendidos, trabajar en segmentación, trabajar en diversificación, etcétera. Que realmente, como a mí me interesa mucho también aquello donde hay poca competencia, tratamos de conseguir nichos de mercado interesantes, donde no tengamos que competir por precio. Bueno, brevemente, porque tenemos poco tiempo, estos son los puntos que más o menos trabajamos en el entender y algunos tips que les damos para ustedes que están en la startup. MIT 101 y 102, que habla acerca del Entrepreneurship 101, habla de los 10 primeros clientes, ¿no? Y habla de FFF, que tienes que considerar que a lo mejor tus primeros 10 clientes son friends, family and fools, ¿no? Sin hablar mal del cliente nuevo, tenemos que considerar que a veces en temas de innovación más es la confianza en el emprendedor, en lo que estás haciendo, que en realidad del producto o servicio, porque nunca lo han visto si es innovador, o lo han escuchado pero no lo han tocado. Eso nos ha pasado cuando hemos hecho pruebas de concepto, por ejemplo, para e-commerce, o cuando hemos hecho pruebas de concepto para apps. Entonces, hemos visto que el problema no es en realidad la idea en sí, sino que el cliente no había tenido experiencia con apps o no había tenido experiencia con medios de pago y tenían cierto temor, ¿no? Ahí aparecen conceptos que vamos a verlos y los trabajamos dentro del laboratorio de Genera, que es el tema del user experience, ¿no? Principalmente satisfacción del cliente y la confianza. Ahí tenemos que tener claro cuáles serían los criterios de éxito de nuestros primeros clientes, entender cómo valorarían lo que estamos haciendo y ahí les recomendamos algunas técnicas que podrían utilizar. No hay que olvidarse
que muchas empresas consideran que sus clientes son los mismos de siempre, sin considerar que hay un cambio generacional súper importante y que la empresa que no lo entienda va a terminar como ha pasado, como el caso de Kodak y otras empresas que han terminado desapareciendo y que nadie las conoce ahora. Entonces, en el entender y realmente ya llegar a esta etapa de generar, tengo que considerar los insights y para eso es importante identificar a los clientes. Y aquí le hemos puesto algunos tips que rápidamente lo voy a pasar. El inversionista y los críticos. O sea, hay dos cosas que hay que entender. Si tuviéramos el capital, a lo mejor no necesito el inversionista. Pero si necesito el inversionista, también se vuelve un aliado, también se vuelve alguien a quien tengo que analizar para ver que de alguna manera haya un rapport digital o me pueda alinear con lo que ellos piensan. Es importante hablar con el usuario final y también tener en cuenta las opiniones de los líderes, sobre todo de los stakeholders o de los que van a ser nuestros aliados. Aquí les pongo algunas preguntas que me guían en muchas cosas. ¿Cómo lo puedo ayudar? Mi pregunta clave. También me tengo que reflexionar si realmente lo que estoy proponiendo es necesario. ¿Para qué? Para analizar el producto sustituto. ¿Qué necesitamos para poner en marcha nuestro proyecto? Y como les dije siempre, ¿quién puede ayudarnos y alinearnos a ellos? En el ideal, ya hay mucha más información en internet, el prototipar, el storyboard, hacer esquemas, diseños con elementos alternativos, reciclaje, hacer pequeñas pruebas, un grupo en Facebook, un grupo de WhatsApp para ir validando y generando las ideas que voy a prototipar. Y finalmente decidir entre las ideas que estoy colocando, que pueden ser varias, como el caso del Crazy 8, decidir con cuál me voy a quedar, pero que no es la final, sino es como una hipótesis. Finalmente ya el hecho de prototipar en sí para poder mostrarle al cliente y validar. En este punto, que ya me están los 20 minutos que me están pidiendo, una de las técnicas más sencillitas que creo que es muy poderosa y también hace validar el perfil del emprendedor es el elevator pitch. Este discurso simple, contundente y rápido que te va a permitir vender tus ideas. Y aquí les hablo especialmente a los techs. Hay tech que son maravillosos, pero a la hora de hablar no quieren salir adelante. Es importante que todos en el equipo seamos capaces de defender nuestra idea para validar que en todos los momentos encontremos posibles inversores, posibles clientes, posibles aliados. Entonces, ese es en general el design thinking. Y lo que ya le queremos recordar, un poco la pregunta siempre me dicen es ¿por dónde empezamos? No se centren en un paradigma, salgan de la caja, vean el mundo de otra manera, reúnanse con diferentes personas, no tengan una sola perspectiva, trabajen con no disciplinas, o sea, con varias disciplinas o ninguna en particular y participen de todo lo que puedan para intercambiar conocimiento. Hay nuevas formas de pensar, Airbnb, Uber, han salido no solo por la tecnología, que la tecnología estaba, sino porque ha habido una nueva forma de pensar, que es la economía colaborativa, la economía del bien común. Vemos las tendencias psicológicas, las tendencias sociales, las tendencias económicas, que son grandes oportunidades para las startups. Y en ese sentido, desarrollar una mentalidad exponencial es fundamental y generar para eso un mindset que está en la innovación. Y por eso también los invitamos a conocer nuestra guía, la guía del innovador, y el viaje de Sebastián, que es la recopilación de los investigadores que ha habido sobre esta temática, que hemos hecho en base a líderes de startups bolivianas y de Latinoamérica, y cómo han logrado ser exitosos. Y finalmente, los invitamos a participar de estos eventos como los que está haciendo nuestros compañeros, a tratar de desarrollar diferentes opciones, diferentes esquemas y
participar, por ejemplo, de eventos como nuestro bootcamp que estamos desarrollando. Y bueno, que conozcan a GeneraNode, nuestra asociación, y también a Genera Center, que es nuestro centro de innovación. Este va a ser un pantallazo general de cómo podemos aplicar el Design Sprint, pero sin olvidar que las herramientas son eso, herramientas. Y todo el concepto de innovación debe partir por abrir la mente. Los invito entonces a formar esa apertura de mente y esperar que sus startups sean tan maravillosas como esperamos. Excelente, Karen. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas de unos 10 minutos. Tengo aquí algunas preguntas. Por ejemplo, una me dice, la hackathon se va a hacer en 7 días. Eso es lo planeado. Y bueno, lo ideal es que las personas presenten ya una idea. Vamos a ser flexibles con el producto mínimo viable que podamos hacer. En una semana es difícil hacer una aplicación, ¿no? Entonces, pues vamos a ser flexibles. Con esa aplicación no necesita ser perfecta, digamos. Pero sí nos gusta que le den un enfoque más de que piensen en su idea, en su proyecto, ¿no? Y para eso, pues, sirve muchísimo esta metodología. ¿Tú qué sugerirías, qué recomendarías? ¿Cómo se podría hacer, digamos, yo qué sé, los equipos se van a reunir, se contactarán por WhatsApp, etcétera, harán una reunión? ¿Cómo podrían utilizar esta herramienta o al menos, ¿no?, una versión mínima de esta herramienta para plantear su idea y después plasmarla en una herramienta que se va a llamar el Business Model Canvas, que es un requisito para la hackathon? Sí, en primera instancia, analizar las necesidades vigentes, ¿no? Podemos ver el estudio TIC que generó AGETIC hace tiempo, o dar lineamientos de lo que están necesitando las empresas. Y por otro lado, analizar las tendencias, hacia dónde está yendo el mercado, las necesidades, qué es lo que está buscando, como el caso de todo lo que es medio ambiente, los ODS, la tecnología que está solicitando, todo lo que es IA, Machine Learning, Blockchain. Entonces, todas esas herramientas, tratar de, diría yo, encontrar un micronicho o un nicho de mercado, que decimos un grupo de clientes desatendidos, un sector no atendido que tiene un alto potencial. Yo creo que esa es la mejor manera de generar, porque cuando vean el Canvas, ese nicho de mercado que voy a entender en profundidad, eso es bien importante, porque a veces uno dice, voy a dar una solución, no sé, al agro, pero tú has ido al campo, has estado con la gente, ¿sabes cuál es el problema que tienen? Es económico, es de cultura, es los amplios aspectos. O sea, necesitan, cuando hablamos de entender el problema, es conocer dónde se está efectuando ahí. Como diría nuestro amigo Roger, ponerse en los zapatos y vivir en esa realidad. Buenísimo, muchísimas gracias. Abrimos a los participantes de la reunión, abrimos el micrófono, pueden encender y hacer preguntas a Karen. Adelante, por favor. Antinido. Tengo otra pregunta de otro medio. Me dicen, ¿qué relación específica existe entre el Business Model Canvas y el método de Design Sprint? El Business Model Canvas, ¿ya? Design Sprint. Lo que pasa que son como diferentes etapas, ¿no? El Design Sprint o el Design Thinking lo puedo utilizar cuando estoy tratando de idear. Cuando el Business Model Canvas, que tiene los 9 compartimientos, empieza desde la segmentación del cliente, es cuando ya tengo el producto o servicio, puede servirme para validar, pero también para determinar efectivamente cómo voy a hacerlo negocio. Ahora, la pregunta es, ¿puedo hacer un Business Model Canvas de un
producto o servicio de océano rojo. Perfecto, lo puedo hacer. ¿Va a funcionar? Va a funcionar. ¿Cuál es el tema cuando estoy en océano rojo? Que voy a tener que analizar el tema de costo, porque si ya hay mucha oferta en un producto o servicio, lo más natural es que baje el precio. En cambio, si estoy en océano azul con una idea o un producto o servicio innovador que nadie ha tocado, que no han analizado, que no han profundizado, entonces voy a estar en océano azul, por lo tanto, el precio no va a ser un diferencial. Porque puede ser un tema de diferenciarme por algo que no tienen contra qué comparar, porque el producto sustituto es muy básico, o puedo yo generar un mercado nuevo para ese nuevo producto o servicio porque hay gente que le gusta aquellas cosas que son nuevas, ¿no? Entonces, es como el design thinking, el design sprint se utilizan para la etapa de ideación, y los Canvas se utilizan porque hay el Business Model Canvas y el Lean Canvas, se utilizan cuando yo quiero ya establecer una idea de negocio, ¿no? O sea, ya cómo lo voy a plantear mi negocio. Excelente, gracias, Karen. Otra pregunta que nos hacen los medios. En pocas palabras, para alguien que no sabe absolutamente nada qué es Design Thinking, ni siquiera la metodología Lean, ¿qué es el Design Sprint? El Design Thinking es el diseño del pensamiento, ¿no? Cómo crear ideas, ¿no? Cómo diseñar ideas o el pensamiento. Y el Design Sprint es un cambio que ha hecho Google Ventures, que utiliza algunas pautas de pero parte de que ya hay una necesidad. O sea, ya tienes un cliente y te ha dicho quiero hacer tal cosa, ¿no? O sea, quiero hacer algo. A veces, la verdad es que como esta cultura en Bolivia a veces es repetitiva, así como me preguntaron, ¿en qué emprendo? ¿Qué hago? ¿No? Hay gente que viene a mí y me dice, ¿sabes qué quiero? Otro pedidos ya. O sea, dice, ¿qué quiero hacer? Y me dice, lo que tiene pedidos ya, o lo que está teniendo tal empresa. Eso no está mal, o sea, lo puedes hacer, pero vuelvo a indicar, es un negocio que es repetitivo y donde vas a tener que quitar mercado a un competidor que ya tiene mercado asignado. Por eso es que para la gente que no entienda, el Design Sprint es una forma de crear ideas y volverlas tangibles. Excelente, gracias, Karen. Otra pregunta. A ver, dice, ¿cómo priorizar las funciones del MVP para validar? Eso nos dice Sergio. Perfecto. En el caso, siempre me preguntan, y ya cuando están, ¿qué diferencia hay entre el prototipo, el sprint y el MVP? Hay muchas discusiones. Cuando hablamos de prototipo, inclusive alguien puede decir, yo presento un PowerPoint, tuve la oportunidad de estar en Tecnopuc, en Porto Alegre, y vi cómo en HP estaban presentando un nuevo modelo de impresora basado en una simulación con cajas de cartón. Eso para ellos era por dónde salía el papel, simulaba para que el cliente pudiera verificar si estaba bien el lugar. Eso es un prototipo. Cuando hablamos de sprint, para los que no son desde el mundo tecnológico que viene de la metodología Scrum o Agile, hablamos de una primera fase de la programación. Y cuando hablamos del MVP, hablamos del que va a salir al mercado, ¿no? Del que voy a poner en el mercado. La primera versión a lo mejor de algo que va a permitir validar el modelo de negocios que están hablando. Entonces, el mínimo producto viable es el mínimo producto con el que lanzo. Entonces, si ustedes se acuerdan de WhatsApp, nos lanzó el enviar y recibir mensajes. Ese fue su mínimo producto viable. En base a eso ya ha ido aumentando funcionalidad, quitando funcionalidad, generando nuevos productos, etc. Excelente. Nuestra última pregunta, porque ya el tiempo nos está venciendo. ¿Has tenido experiencias, Karen, utilizando Design Sprint en una hackathon o algo similar? En Hackathon nosotros hemos apoyado a la comunidad Google Developer Group, que es una comunidad en GDG Santa Cruz y también en Tarija y en La Paz. He tenido la oportunidad
pero particularmente en empresas de grupos empresariales, ¿no? Ahora, actualmente. Y a veces es más difícil porque cuando estás en el entorno de las startups, la gente es de muy open mind, ¿no? Es muy fácil. En las empresas hay que conseguir ese equipo que piensa diferente y que no está tan, me van a matar los de la ISO, pero a veces la ISO también te pone una camisa de fuerza, ¿no? Todo aquello que tiene que estar procedimentado. Y como les digo a las empresas, en el Design Sprint tenés que salirte de la ISO, tenés que salirte de la caja y pensar, porque actualmente puede ser que tu empresa esté haciendo procesos que ya no deben existir, o quieres automatizar con OCR, RPA, procesos que ya no funcionan en el siglo XXI, sobre todo aquello que es muy vertical, porque las redes te dan posibilidad de ser directo, no necesitas estructura, jerarquía, etcétera, porque el nuevo negocio es de los datos. Entonces ahí el Design Sprint es más utilizado por las empresas porque ya conocen a su cliente, ya saben quién es su cliente, no necesitan entenderlo, lo tienen día a día. Entonces ya tienen los dolores definidos y pueden ir rápidamente a generar ideas y soluciones y co-crear con sus clientes. En pocas empresas todavía están co-creando, ¿no? En una de las empresas ha sido una ganadora de Premio Maya en Innovación Tecnológica y bueno, realmente es la empresa que me gusta mucho trabajar. Bueno, Karen, muchísimas gracias. Sabemos que en Santa Cruz, creo que el año pasado, ¿no? Han ganado el premio, o bueno, en estadística al menos llevan muchas startups creadas. Creo que ahí Karen es uno de las impulsoras de ese movimiento en Santa Cruz. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Y pues, Huáscar, yo quiero indicarte que cuando empezamos, en realidad fue Beto Saavedra y también amigos de todo lo que era el movimiento de startups en La Paz. Y complementamos con gente que vino de Cochabamba que maneja muy bien el tema tecnológico. Realmente ellos nos dieron las pautas de cómo lograr este desarrollo y ya Santa Cruz, como el negocio lo ha visto con las startups, ha logrado el impulso de ellas y les sigue apoyando, ¿no? Y porque muchos piensan que ha sido así, ¿no? Empezó en La Paz, por si acaso. Ah, mira, qué interesante. Bueno, muchísimas gracias, un honor tenerte aquí, Karen. Un saludo gigante y pues sigamos trabajando por nuestro país, ¿no? Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias, Karen. Chao, Cecilia. Chao, nos vemos. Listo.